Cataluña y con el centro de la península. En ese sentido ha sido un acierto. Aún así, hay que decir que las plataformas logísticas también están siendo afectadas por la crisis. Y eso se traduce en que ha habido empresas que en este momento están en regulación, han presentado expedientes de regulación de empleo e incluso han cerrado. Eso sí que lo hemos constatado. Es cierto que está impactando en una menor medida que en otros sectores económicos como el de la construcción o el de la automoción. Pero también les está afectando la crisis, aunque menos. No, no creo que sea una fuente de empleo a corto plazo. Primero porque todo lo que está relacionado con gran escala es una gran incógnita. Nadie sabemos, bueno, sí, sabemos dónde se van a emplazar, pero nadie sabemos quién hay detrás, qué avales van a depositar. No sé si sabéis que el gobierno aragonés ha exigido al grupo promotor del proyecto, que es ILD, una serie de avales. Estos avales brillan por su ausencia. A día de hoy, después de casi ya 2 años de la presentación que se hizo a bombo y platillo del proyecto de gran escala, no han depositado los avales, no han presentado ningún proyecto. Además, es un sector, el que se piensa desarrollar, que no creo que en el mejor de los casos, si se llegase a implantar, fuese a crear empleo de calidad. Basta recordar que donde hay complejos de este tipo, el empleo que normalmente se crea suele ser un empleo muy precario, con mucha temporalidad, con una retribución salarial media baja, con lo cual, desde Comisiones Obreras, no lo consideramos ni mucho menos como un modelo de desarrollo. Creo que es todo lo contrario. Sí, ya te he comentado en parte, desde el punto de vista laboral no tiene mucho sentido, entre otras cosas porque los puestos de trabajo que crearían serían puestos de trabajo muy precarios. Luego, el proyecto en sí mismo, yo creo que le falta mucho sentido común. Esto es, no puede llegar cualquier grupo empresarial y querer crear un complejo en un entorno, además de especial protección, como sería la zona en la que se va a implantar ahora el gran escala, sin ningún tipo de ordenación urbanística, sin ningún tipo de criterio medioambiental. Es decir, hay una serie de factores que deberían de tenerse en cuenta a la hora de bueno, pues, autorizar la instalación de estos proyectos. No es lo mismo que un proyecto también muy grande como fue en su día el de GM en Zaragoza, en Figueruelas. Ahí sí que había un proyecto, había un grupo inversor, había una solvencia, había una propuesta además de producción y de creación de puestos de trabajo. Con ILD eso no existe. Es pura información, pura propaganda lo que se ha ido desarrollando estos últimos meses con gran escala. No sabemos exactamente cómo se va a desarrollar el proyecto. Es más, muchos nos tememos que por la catadura del grupo promotor, que es el grupo ILD, sean o no sean capaces de concretar absolutamente nada. Además, daros cuenta que un complejo de esas características, con 32 casinos, no sé cuántos hoteles, no sé cuántos parques temáticos, parece que les supera a ellos mismos. Si hoy en día parques temáticos en zonas como el Levante español, donde van pero millones y millones de personas al año, están en una situación económica muy delicada, algunos de ellos en quiebra, ¿qué escenario han barajado estos señores para intentar montar un macroproyecto de este tipo en una zona donde dudo bastante que vayan a llegar los millones y millones de turistas que ellos dicen que vendrán, que es una zona esteparia? Nosotros nos percatamos de esto ya hace años. Ya en los informes que hacíamos sobre la situación económica de Aragón en el 2006, en el 2007, hablábamos de la fragilidad del sistema económico, del modelo económico. Hablábamos también de la precariedad, que era un modelo económico que se sustentaba en una alta precariedad. No tiene ningún sentido que teniendo tasas prácticamente de pleno empleo, es decir, en torno al 5 o 6% de paro que había en esa época, que era la época más bollante, la tasa de temporalidad en Aragón estuviese por encima del 25%. Es decir, una cuarta parte de los asalariados en Aragón tenían contratos temporales. Y tampoco se podía justificar que la situación que se encontraba en determinados colectivos, como los jóvenes, que sois un colectivo especialmente vulnerable en el mercado laboral, mujeres o inmigrantes, fueran los que estuviesen también pues pagando un poco la situación de precariedad que se vive en el mercado laboral. Se puede decir que ya el año pasado, a mediados del 2008, había indicadores que hacían presagiar una situación de crisis económica y además que se podía complicar con el paso de los meses, como desgraciadamente así ha sido. Nosotros ya a mediados del 2008 elaboramos un informe de cara a la negociación de la ESPA, que es el Acuerdo Económico y Social para Aragón, donde exigíamos al gobierno que contemplara
la posibilidad de un escenario de recesión. Un escenario de recesión en el que precisamente ahora nos encontramos. El gobierno de Aragón lo que hizo fue decir que la crisis iba a ser pequeñita, de corta duración, y que seguramente la economía aragonesa estaba suficientemente preparada como para aguantar esa situación de crisis. Desgraciadamente, con el paso de los meses hemos podido comprobar que no es así. Por lo tanto, las valoraciones y los análisis estaban hechos, y desde el sindicato, por supuesto, que ya recuerdo precisamente que hace un año advertíamos de que había algunos indicadores que apuntaban a que la economía aragonesa podía entrar en una situación de crisis y de recesión, como la que nos encontramos. El Producto Interior Bruto. Los indicadores de Producto Interior Bruto estaban empezando a descender de forma importante. Estábamos pasando de unas tasas trimestrales del 4,5% a tasas del 2,5% de crecimiento. El dinamismo del mercado laboral. Por primera vez, en el último trimestre de 2008, se destruía empleo. Eso no ocurría desde el año 2001, donde siempre se había creado más empleo que el que se destruía. Bueno, pues el cuarto trimestre de 2008 es cuando se produce ese punto de inflexión y el mercado laboral aragonés empieza a destruir empleo. Otros indicadores también, como el IPI, el indicador de producción industrial. El indicador de producción industrial, a partir del mes de mayo, junio ya del 2008, empezó a registrar tasas decrecientes, pero además decrecientes del 16-17% de un mes con relación a otro mes. Yo creo que son indicadores que dicen bastante. Y otro muy significativo, la construcción, consumo de cemento, consumo de materias primas, comenzó a reducirse, a caer de forma vertiginosa precisamente a partir del mes de junio-julio, porque presagiaba lo que se nos venía encima, que era un parón en el sector de la construcción. Desgraciadamente no. Me gustaría pensar que hemos tocado fondo, pero yo creo que los próximos meses van a ser todavía peores. Creo que el fondo lo vamos a tocar seguramente en el tercer o cuarto trimestre del 2009. Pues en muy poca medida. Daros cuenta que la destrucción de empleo dentro de la construcción se ha producido en la obra residencial, es decir, en la edificación de vivienda, básicamente. Las grandes infraestructuras, ya sean de carreteras, de grandes estadios de fútbol o de obra pública, de asfaltado de calles, acondicionamiento de vías urbanas, eso crea mucho menos empleo.